Bueno, cuando me comentó Marcial de participar y charlar un rato y preparé las láminas, en primera instancia había preparado la entrega final, pero bueno, por ahí no me costaba hablar del proceso, que por ahí me parecía lo más interesante que esa entrega final. Entonces, por ahí me gustaba tomarme algunos minutos para volver a esas láminas donde me iba acercando por ahí de forma intuitiva a lo que después sí me llevó a esa entrega final, pero me parece de alguna forma lo que fue lo más enriquecedor. El final fue, creo que la entrega final no fue más que ir recolectando toda esa información. Eh, y también me obliga a mis formas de- de cómo trabajo, volver a hablar de los inicios, de donde arrancamos, que es mirando la noción de ciudad para poder justificar en última instancia después el proyecto de arquitectura. Eh, bueno, la ciudad de La Plata, como ya la venimos estudiando de forma reiterada, se define dentro de lo que es el casco interno de La Plata, en primer momento una idea de construcción de la ciudad geométrica, pero lo que yo rescato en ese trabajo es que más allá de esa construcción desde la geometría, aparecía esta idea de las plazas. Entonces, si bien es una cuestión geométrica, también está hablando, me parece que de una condición o una experiencia social del espacio que conformaba de alguna forma la identidad de La Plata. En el paso del tiempo, al adicionarse las periferias y esa situación no planificada, no solo se pierde esa condición geométrica, que es, bueno, estos esquemitas, sino que sumado a esa pérdida de regularidad, se pierde también esa identidad, la idea de identidad como construcción de la ciudadanía. Y a medida que se va desarrollando la ciudad de La Plata, bueno, trabajaron también ustedes el año pasado el sector, así que lo conocen, empiezan a aparecer un montón de elementos en el sector que generan algo que yo llamaba o lo entendía como una periferia dentro del casco de La Plata. Es como que el cuadrado deja de ser perfecto y la periferia está dentro de lo que es el casco. Esto se iba conformando primero por el hipódromo, por la estación de trenes, la calle 122, de Diagonal 80. Esta noción de que la periferia estaba dentro de La Plata y se conformaba por estos distintos elementos, me generaban una situación de tensión y no era más que intuición, de decir, bueno, acá hay algo que pisa fuerte. Era esa situación donde se está concentrando todo a partir de Diagonal 80 entre la estación de trenes y el barrio Hipódromo. Siguiendo con la intuición y dibujando en esa instancia, hablábamos de esto con Marcial, digamos, aparecía La Plata por un lado, la periferia por el otro, y esta situación intermedia, que es la del sector, a la que, si bien hoy se entendía como una traba para la ciudad, invirtiendo esa situación, a partir de la intervención de todo el taller, podríamos llamarla más que una traba, por ahí un articulador. Y el articulador en esta noción de condensar y acercar un sector de la ciudad hacia otro. Yo me imaginaba cuando empezábamos que a partir de cierta situación, el centro de La Plata podría estar como más cerca de los bordes y de esta forma acercándonos a las periferias y lograr construir una ciudad más equitativa. Bueno, acá lo que les nombraba, cómo yo reconocía el sector, la noción del barrio a partir por ahí con un concepto muy simple que es la sensación de que se siente un lado y el otro. Digo,
es normal que en La Plata nos catalogamos como de un lado diagonal para el otro, generando un sector, las vías generando un lado y el otro. Pero en estas trabas que uno encontraba y que generaban tensión en el sector, también encontraba esta información como cuestión particular que pude mapear a lo largo de La Plata, que es, si bien el sector estaba trabado por estos elementos urbanos, también se daba esta situación donde, a forma de reconstrucción, la malla de La Plata sobresalía sobre el casco urbano. Y me parecía que era de alguna forma una situación que yo acá la representaba como una curita, eh, de forma esquemática, entendiendo el potencial que tenía el sector para construir una noción de identidad entre lo que es La Plata, la Plata periferia, que era lo que está dentro del casco, y la periferia propiamente dicha. Después, por último, en lo que es el sector, también encontrábamos que, sumado a la intervención del taller, había una serie de edificios que ya hablaban de vivienda colectiva y que también hablaban o se preocupaban por la situación de expansión. Y esos edificios liberaban la planta, trataban de ocupar lo menos posible, tratando de encontrar esos lugares de expansión de la vivienda colectiva. Con este diagrama creo que sintetizo la forma en que estaba pensando el sector. Si bien por ahí es muy simple, esto es decir, bueno, estamos interviniendo con todo el taller, de alguna forma estamos tensionando de forma positiva el sector, condensando socialmente, trayendo programa, es decir, que a partir del uso pretenderíamos como taller vincular estas dos partes, ¿no? Y en el otro sentido, la idea de la continuidad espacial de estos edificios me generaban como una suerte de dos vectores que me empezaban a dar como una primera noción del, del trabajo. Creo que con estos dibujos termino de darle como un entendimiento para mí al sitio, y también darle cierto grado de importancia. Lo que trato de representar es, primero en este dibujo que probablemente ya lo hayan visto, habla de la ciudad de los 15 minutos que nos plantea Wimpy García, o Marco Vignola, no me acuerdo, perdón, donde a partir de ser un punto en la ciudad, uno en una noción de tiempo y de espacio podría acceder a todo aquello que se considera también extensión de la vivienda, sea trabajar, sea expandirse, sea educarse. Y en ese momento, cuando veo ese gráfico y le superpongo el mismo gráfico, y empieza a ser ese punto central parte de otra red, de otra noción de ciudad, empiezo a entender que el proyecto no solo estaba yendo a tomar beneficios de la ciudad y hacerse valer por distintos equipamientos que puedan brindarse al proyecto, sino que por el contrario también era un punto más que estaba contribuyendo a otras redes, a otros lugares de cercanía. Eh, Bueno, ya yendo al tema y al programa, con esta idea que tengo de la necesidad de condensar en el sector y de generar contenido, sobre todo, para así poder validar el intercambio de alguna forma, y a partir del intercambio generar una transformación del sector a partir de atraer a las distintas partes. En base a esto le doy como un fuerte hincapié a lo que se nos daba como equipamiento indefinido en ese momento,
pero creo que ya el hecho de hablar de un equipamiento nos seguía revalidando la necesidad de condensar, y generar. Me parece importante también esto de decir, bueno, yo en este caso hablé a partir de un dibujo, hablaba de un generador cultural, pero esto, siendo generador cultural, en realidad está hablando de la producción. Y me parece importante también entender que la manzana deja de ser un pasivo de alguna forma, esto en relación al tema del programa, para ser una manzana activa. Ya no va a ser únicamente un lugar donde uno va a dormir, sino también es un lugar donde se está generando un contenido, un contenido ciudadano. Ya aproximándome al proyecto, veíamos en la manzana que nos tocaba, bueno, acá por ahí está bueno que mostrarles que pasaba diagonal 80, porque es el lugar que trae a toda la ciudad de las dos partes. Esta idea de la vivienda y a esta idea de vivienda se le suma este equipamiento apoyado en una segunda instancia por una escuela en el segundo cuatrimestre y una escuela existente. Casi decantando en mi idea cómo ir respondiendo a esa condición de pasaje, una condición de pasaje que se nos planteaba y nos permitía generar estos lugares de intercambio. Dibujos, este fue el dibujo que mostraba en la lámina anterior, la posibilidad de trabajar sobre el espacio vacío y la posibilidad de crear. Y en base a por ahí este dibujo, unos primeros esquemas intuitivos donde ya empezaba a ir encontrando respuestas. En base a esta forma de pensar el pasaje que se nos planteaba en relación al tema, programa y el lote, y una forma, en mi caso, un poco ingenua por ahí en este momento, pero una forma lineal de ir ocupando el lote e ir respondiendo a las distintas caras que se nos presentaban, porque teníamos como la condición de la calle de barrio, la esquina, la esquina de pasaje y el pasaje propiamente dicho. Y un proyecto que en mi caso se basaba en tratar de recrear para no perder la noción de la vida cotidiana o la, la noción de barrio, los distintos estadios que creo que todos, sin vivir en una vivienda colectiva, los pasamos. Me gustaba definir esta situación donde, bueno, uno cuando por ahí va a trabajar, sale, pasa por la plaza, de la plaza, sigue, pasa por la vereda, pasa por la esquina, luego de pasar por la esquina llega a su pequeña vivienda y en su vivienda vuelve a encontrar el patio privado. Y me parecía que a partir de reconocer estos elementos, uno podría como a partir de tiempo y espacio ir haciendo como una conexión de, de esta idea del conjunto y de ir habitando no solo el proyecto, sino habitar la ciudad. Entonces, hago como este barrido, digo, bueno, el pasaje, el patio urbano, el patio del conjunto, el vacío en altura, el patio privado. Y sumado a esto, me aparece la necesidad de decir, bueno, yo tengo estos elementos que son los lugares donde se vive, a mi forma de entender. Simultáneamente me aparecen ciertos umbrales que me ayudan a construir estos estadios de patio. Estos umbrales serían, en primera instancia, bueno, estos números se van relacionando ahí con estos dibujos. En primera instancia, bueno, el pasaje, el patio de conjunto, o un segundo patio de conjunto más privado, en el patio en altura y luego el patio privado. Y simultáneamente
lo que va regulando cada uno de estos umbrales que les hablaba, lo que va regulando cada uno es esos estadios. Eh, el generador cultural que les nombraba en la lámina anterior, si bien está generando, también está tamizando en relación a la vivienda, que si bien es vivienda colectiva, también entiendo que se necesita un cierto grado de privacidad. Entonces, lo mismo que genera es lo mismo que está resguardando al conjunto de la ciudad. Luego, la altura, me parece que ya la condición del corte nos da una relación distinta en el diálogo entre pares, y después entendía que la vivienda también cumplía un rol, más allá del hecho de vivir, de que podía sumar un tamiz más en sí misma en lo que es esto del patio. Respecto a la vivienda, respecto a la vivienda, me parecía también que el cómo llegar a la vivienda como parte del todo, creo que ya tenía como una idea de ocupación muy lineal del lote. Si bien eso ya por ahí me estaba derivando a pensar en cierta tipología, quise pensarlo también desde el camino inverso y decir, bueno, el edificio se pensaba anatómicamente para luego construir el total del edificio. Y esto de decir, bueno, se construye anatómicamente, para mí significaba envolver y dejar por momentos de hablar de la escala del territorio, del sector, para estar hablando de lo más mínimo. Lo más mínimo lo entendía como la habitación. La habitación como unidad de proyecto refiere para mí a la particularidad o no sé si particularidad, del tipo de familia que hoy se ensambla, que deja de ser de la convencional. Entonces, por ahí me parecía que la unidad de proyecto y ir sumando según necesidades, uno podría de una forma ideal llegar a construir la vivienda realmente necesaria. Me parece también muy importante decir que en esta búsqueda de sistemas hay que tratar eh, o al menos me lo digo para mí mismo porque me suele pasar, pero en esta búsqueda de sistemas, es decir, el sistema en sí mismo me parece que carece de sensibilidad. Y bueno, cómo trabajar en el sistema para lograr realmente un lugar sensible, porque en definitiva me parece que más allá de la noción de, de sector de la ciudad que se está construyendo, en definitiva se termina construyendo la pequeña vivienda de un hombre o una mujer que llega a trabajar y necesita ser resguardado. Y por último, a esta idea de sumatoria de unidades para construir el total de la vivienda, sumaba la idea que lo traigo de los puntos anteriores, como se decía, el patio privado. Y el patio privado también me parecía que tratando de recrear la condición de vivir en el barrio, donde el barrio no es solo un lugar donde uno se, se esparce, sino que también es un lugar donde la vivienda se transforma. Y teníamos esta reflexión ahí en el momento comercial, digo, bueno, ¿por qué esta condición de que la vivienda se transforme, se agrande, se achique según la necesidad, se pierde en la altura? Y me parecía que si podía lograr en esta escala, donde uno podría decir, entre comillas, departamentos, sumarle esta idea de un gran patio en altura, un patio donde la vivienda se puede transformar, generaría como una cuestión de identidad donde a partir de que cada usuario logre modificar ese módulo de crecimiento informal, lo llamaba, estaría construyendo el conjunto a partir de la construcción individual. Y me parecía una cuestión de identidad muy importante. Me, bueno, quise traer una preentrega para mostrar cómo de forma intuitiva, sin una gran definición
del proyecto ya empezaba a hablar de relaciones, equipamiento que tamizaba una situación distinta, el patio central, la vivienda que giraba, se levantaba para que pase la ciudad. Y bueno, acá les traigo también, sumado al proyecto de vivienda, que es esta esquina, también el proyecto del colegio, y se lo muestro en planta de techos, pero uno podría entender que o podría decir que hay forma distinta de apropiarse la manzana, en dos instancias distintas, casi en un lote muy parecido, cambiando su orientación. Y pienso igual, y pienso que si lo volvería a hacer, seguramente lo volvería a hacer distinto, pero creo que no cambiaría, o al menos revisaría siempre esa base teórica que yo planteo para trabajar sobre la manzana. Si bien las dos formas de intervenir me parecían que eran distintas, la noción de, de la manzana como situación particular, la continuidad del espacio que nos planteaba Marco, como idea de condensarnos y de que la ciudad sea accesible para todos. Entonces, me parecía que si bien la respuesta formal es distinta, ambas están sobre la misma base de trabajo teórico. Bueno, esto, perdón, lo armé de la mañana porque no tenía una axonométrica de conjunto, pero para que más o menos me parece importante también como poder ir reconociendo la escala. Esto es el conjunto, la escuela, esto es la escuela, una escuela existente, y esto era tejido blando. En realidad lo traigo porque para tener noción, me parece, de decir, o al menos fue mi sensación también cuando transité la situación de decir, no es simplemente un lote en una esquina, sino la escala me está hablando de una gran casa y una pequeña ciudad, diría, por, por, por el grado de influencia también que tiene. Ya en la escala un poco más definida, en el nivel cero, la forma que se apropia del lote, volando la vivienda para que pase la ciudad, y empezar a entender, más allá de todas estas nociones de gran urbanidad, también situaciones por ahí particulares que construyen la esquina, me parece, como lugar particular de la manzana, lugar de encuentro donde uno baja y se encuentra con el vecino y charla hoy con distanciamiento. Y el ensanche de la vereda, también como la vereda como lugar de encuentro. Y ahora van a ver en las plantas siguientes cómo trato de recrear en la altura y sumado a este módulo de crecimiento informal que yo les nombraba, la idea de recrear la situación de la calle. Podríamos contar las viviendas a partir de contar los patios que uno va viendo en las plantas a medida que circula, y eso me parecía interesante. Y me gustaba, para volver al inicio, a la idea del patio, imaginarme como que uno entraría por el conjunto, transitando por la esquina o por el pasaje, cruzando la manzana, llegando al núcleo, transitando una vez, abandonado el núcleo, la calle aérea, a partir de transitar la calle aérea, encontrar el vacío en altura, la condición de esquina, se replica la esquina, para luego llegar a la vivienda individual y encontrar ese último patio, el lugar de resguardo, donde uno vuelve a ver desde ese lugar todo lo que transitó hasta ese momento. Bueno, si vamos viendo las plantas, podemos ir viendo cómo
uno va circulando de distintas formas, recorriendo el conjunto. Algo importante que me olvidé de nombrar, este equipamiento que da hacia el pasaje tiene estos dos primeros niveles de talleres, constituidos no solo por el taller, sino por un nivel más 2 y más 3 de viviendas taller que tienen relación con ese objeto arquitectónico. Bueno, las plantas de forma... Es muy parecido cómo se va... la idea para mí es de acumulación, y a partir de la acumulación la definición de la unidad de vivienda. Esta idea del pasaje, el interior del conjunto, la calle aérea, los módulos de crecimiento informal que se van consolidando y transformando el conjunto. La escala de la calle, la escala del pasaje, me parecía... me parece que a un punto también el conjunto tiene esta idea racional de, bueno, se resuelve de una forma repetitiva la estructura, y en la situación particular hay un mayor gasto en materia económica, pero responde a una escala de ciudad y escala no solo económica, sino también de proporción. Una vista de la calle. Y por último, la vivienda. Cómo se conforma la vivienda. Bueno, lo que les comentaba, yo me imaginaba, por ejemplo, ahora en la situación de COVID, como que uno podría armarse su pequeño estudio y sin perder el patio, si lo necesitara, se podría también. Esta idea de sistema y la idea de no dejar de pensar en que una persona se sienta en una pequeña silla y lea un libro, y cómo uno lo protege del sol, cómo uno logra realmente con la caverna un lugar de protección. La, bueno, acá faltó la calle aérea, pero la calle aérea y este último tamiz, que es los servicios tamizando la vivienda como lugar privado. Y bueno, por último, las imágenes que, bueno, son imágenes por imágenes, me parece que reflejan esto que yo les hablaba, bueno, la estructura, la esquina en la altura. Por allá se puede ver la situación particular del lote, este esfuerzo estructural que, si bien seguramente no es tan racional como uno pretende y se podría rever, me parece que habla más de un reconocimiento de la ciudad que de la estructura en sí misma. El pasaje, o la escala de ciudad, y en paralelo también, esto es como llegando por la esquina, la pequeña, la pequeña escala de la persona que llega al conjunto y es su vivienda. La galería me parecía como esta escala de los 2,50 m o 2,20 m, en comparación a la escala de los, no me acuerdo si eran 12 metros, creo, o 12, 15 metros del pasaje. Estas viviendas que estaban en el más 2, donde se generaba contenido que contribuía al pasaje y a esa idea de circular y condensar. La esquina o el patio en altura como patio de conjunto, donde uno se imagina que podría aprender con su hijo a caminar o socializar. Y por último, me parecía que en esto que les estoy contando, también importante como la pequeña morada y el lugar de resguardo, donde uno, después de haber reconocido todo, haber circulado todas esas instancias de ciudad y de intercambio,
se puede imaginar como un hombre, una mujer estaría sentado en un lugar de resguardo, viendo o reconociendo todo lo transcurrido. Y también me parece que esta escala termina siendo la que eh, tan importante como lo urbano. Me parece que no hay que, o al menos en mi descubrimiento, que hablar de urbanismo o de urbanidad no significa dejar de hablar de la pequeña casa y de la situación de vivencia más cotidiana. Y por último, pasando de nuevo para cerrar, me parece que hablamos de vivienda en esta situación de privacidad, pero también hablamos de vivienda cuando vemos que la ciudad se construye desde ese lugar individual, pero que también es vivienda porque es vivienda integral cuando reconocemos que en la misma manzana uno podría vivir, educarse, trabajar con el planteo de quinto año del año pasado, y si podríamos sacar un zoom, también ver otras intervenciones que contemplan o que construyen a la vivienda y a la ciudad. A la vivienda, a la manzana, al sector y a la ciudad. Gracias.